El ocultismo de Jimmy Page y la maldición de Led Zeppelin. La banda ha estado históricamente ligada al ocultismo debido al interés de su guitarrista Jimmy Page y su profunda fascinación por el ocultista británico Aleister Crowley, a quien se apodaba el hombre más perverso del mundo. Jimmy Page fue un ávido coleccionista de objetos, libros y manuscritos relacionados con el ocultismo, y en particular de la obra de Aleister Crowley, el fundador de la filosofía de Lima. Page incluso abrió una librería de temas esotéricos en Londres, llamada The Equinox, en referencia a la revista de Crowley, que funcionó hasta 1979. En 1971, Jimmy Page compró la Boleskine House, una mansión ubicada a orillas del famoso lago Ness en Escocia. Su principal motivación fue que había sido la residencia de Aleister Crowley entre 1899 y 1913. La casa ya tenía una historia oscura antes de Crowley, con leyendas locales que decían que había sido construida sobre el sitio de una iglesia que se había incendiado con su congregación dentro. Crowley se dedicó a practicar rituales de magia ceremonial en Boleskine. Se reportaron sucesos extraños, incluyendo la locura del ama de llaves de Crowley, un carnicero que se cortó gravemente, y suicidios de dueños posteriores. El propio Jimmy Page relató haber experimentado sucesos extraños en Boleskine. Una de las historias más famosas que solía contar con Richard Cole, manager de giras de la banda, era a veces que podía escuchar una cabeza rodando por el suelo, supuestamente la de un antiguo dueño que fue decapitado allí. Page finalmente vendió la propiedad en 1992. La casa se incendió gravemente en 2015, dejándola casi en ruinas. La creencia popular y la leyenda urbana sugieren que el éxito de la riqueza de Led Zeppelin se debieron a un pacto ocultista o satánico, y que los problemas que sufrió la banda a partir de 1975 fueron el precio o la manifestación de esta maldición, que se intensificó por el interés de Page y sus ritos en Boleskine House. Las tragedias más citadas como evidencia de esta supuesta maldición son que en 1975 Robert Plant y su familia sufrieron un grave accidente automovilístico en Rodas, Grecia. Robert se rompió un tobillo y su esposa sufrió heridas graves, lo que obligó a la banda a cancelar una gira. En 1977, el hijo de Robert Plant, Craig, muere repentinamente de un virus estomacal. Esta tragedia marcó profundamente a Plant y llevó a la cancelación de la gira en curso. En 1980, el baterista John Bonham muere asfixiado por su propio vómito después de ingerir una cantidad masiva de alcohol. Este trágico suceso ocurrió en la casa de Jimmy Page, en Windsor, y fue el fin de Led Zeppelin. La leyenda de la maldición se convirtió en una explicación oscura para las desgracias que persiguieron a la banda en el apogeo de su éxito. La banda grabó partes de su cuarto álbum, donde está Stairway to Heaven, en Headley Grange, una mansión de la época victoriana, supuestamente embrujada. Como detalle curioso, la leyenda popular del mensaje satánico oculto en Stairway to Heaven, al reproducirse al revés, proviene de esta conexión con el ocultismo. El espectro en el dormitorio. La historia de Sting y el espectro en su dormitorio es un relato de un encuentro paranormal muy específico,
que el famoso músico ha compartido en varias ocasiones. Se diferencia de muchas historias de fantasmas, porque su esposa, Trudy Styler, también fue testigo de la aparición. El lugar en el que se llevó a cabo este suceso fue en una casa muy antigua en la que Sting y su familia vivieron durante algún tiempo, probablemente en el área de Highgate, al norte de Londres. Según Sting, mientras vivían allí, experimentaron varios fenómenos extraños, que algunos calificarían como poltergeist o actividad fantasmal general, incluyendo objetos que desaparecían o se movían de forma inexplicable, ruidos y susurros extraños, audibles incluso cuando encendían la luz. Pero el encuentro más vívido y escalofriante ocurrió una noche, alrededor de las 3 de la mañana. El músico se despertó de repente y dirigió la mirada hacia una esquina de la habitación. Vio lo que parecía ser su esposa, Trudy Styler, de pie, sosteniendo a uno de sus hijos en brazos y mirándolo fijamente. Sting, aunque extrañado, pensó inicialmente que era su esposa. Se preguntaba por qué Trudy estaría de pie en el rincón, en lugar de estar acostada a su lado. En ese momento se estremeció al darse cuenta de que Trudy estaba acostada a su lado, en la cama. Justo cuando Sting estaba paralizado por el miedo y la confusión, Trudy se despertó. Trudy miró hacia el mismo rincón y sin que Sting tuviera que decir nada, exclamó: «Dios, ¿quién es esa?». El músico relató que la mujer y el niño simplemente desaparecieron un momento después. Él afirma que racionalmente no cree en los fantasmas y que es escéptico. Sin embargo, añade que sí los ha experimentado a nivel emocional y que el encuentro fue tan real que lo obligó a considerar lo inexplicable. La historia es particularmente convincente para muchos creyentes en lo paranormal, debido a la simultaneidad de la visión por parte de dos personas, Sting y Trudy Styler, lo que minimiza la posibilidad de una alucinación individual. Se especuló que la casa pudo haber sido anteriormente una posada o taberna del siglo XVII, llamada The Three Dogs, sugiriendo una posible historia trágica subyacente. Jim Morrison y el fantasma de los indios. La historia de Jim Morrison y el fantasma de los indios se centra en un suceso traumático de su infancia, que según él y parte del mito que lo rodea, marcó profundamente su vida, su personalidad y su arte, incluyendo su posterior identificación con una especie de chamán o rey lagarto. El incidente en la carretera ocurrió a mediados de 1947, cuando Jim Morrison tenía apenas 4 años. Mientras viajaba en coche con su padre, madre, abuela y abuelo por una carretera en Nuevo México, presenciaron un terrible accidente. Un camión que transportaba a trabajadores indígenas americanos había chocado, dejando a varios sangrando hasta la muerte, esparcidos por la autopista. Morrison relató que fue la primera vez que sintió el miedo de esa manera. Mirando a través de la ventana del coche, su impresión más profunda fue que las almas de los indígenas muertos estaban corriendo enloquecidas y entrando a su cuerpo. Esta creencia que el espíritu de uno o varios indígenas se habían alojado en su cuerpo lo acompañó por el resto de su vida. Jim Morrison plasmó este trauma y su creencia en su poesía y canciones. La referencia más famosa se encuentra en el poema Down's Highway y en la canción Beast Frog, en donde hace una breve descripción del suceso. Este incidente es citado como una de las razones fundamentales de su fascinación por el chamanismo y los rituales indígenas. A lo largo de su carrera con The Doors, Jim Morrison intentó desprenderse de la imagen de rockstar y proyectar la del poeta, sacerdote oscuro o chamán. Sus actuaciones en vivo a menudo se interpretaban como rituales chamánicos. Entraba en estados de trance, imitaba sonidos de animales. Se tiraba al suelo y sus sesiones podían durar horas, buscando una conexión con el mundo del espíritu o un estado alterado de conciencia.
El apodo The Lizard King también se relaciona con su búsqueda de estados primarios, instintivos y primitivos, resonando con la figura del chamán que medía entre el hombre y el reino del espíritu. El fantasma de los indios no se refiere a un único fantasma, sino a la creencia de Jim Morrison de haber sido poseído o marcado permanentemente por las almas de los indígenas que murieron en el accidente que presenció de niño, un evento que él consideró el punto de partida de su vida como poeta y chamán del rock. Geezer Butler y su acercamiento al ocultismo. La historia de Black Sabbath y la inspiración demoníaca están íntimamente ligadas al nacimiento de la canción Black Sabbath de 1970 y en última instancia al cambio de nombre y dirección musical de la banda, que pasó de tocar blues rock a inventar el heavy metal. Antes de la experiencia paranormal, la banda, entonces llamada Air, tenía problemas para atraer público. Su guitarrista, Tony Iommi, y el bajista, Geezer Butler, notaron algo. Su local de ensayo estaba frente a un cine que proyectaba películas de terror antiguas. Mientras la banda ensayaba en sus inicios, veía cómo la gente hacía largas filas para ver esas películas. A pesar de que la industria musical se centraba en el pop psicodélico y la paz. Tony Iommi comentó: si la gente paga por asustarse en las películas, ¿por qué no hacemos música que asuste a la gente? Esta idea de crear el equivalente musical a una película de terror fue el motor de su nuevo sonido. Sin embargo, el concepto tomó forma definitiva, gracias a un encuentro genuinamente aterrador que tuvo el bajista Geezer Butler. En ese momento, Geezer tenía un interés pasajero en el ocultismo, la magia negra y el satanismo. El vocalista, Ozzy Osbourne, le regaló un antiguo libro sobre magia del siglo XVI. Una noche, Geezer se despertó en su habitación y vio una figura oscura y ominosa, parada al pie de su cama, mirándolo fijamente. Geezer describió esta figura como un espectro o sombra negra, como una presencia horrible que lo aterró. Asustado, corrió hacia el armario, donde había guardado el libro de magia. Sin embargo, cuando fue a buscarlo para deshacerse de él, el libro había desaparecido. Esto convenció a Geezer de que lo que había visto era real, y una consecuencia de coquetear con el ocultismo. Geezer le contó la experiencia a Ozzy, quien inmediatamente se inspiró para escribir la letra de la canción Black Sabbath, que describe el encuentro. Iommi usó esta historia para crear el riff lento, pesado y disonante que caracteriza la canción, utilizando el temido intervalo musical de la Edad Media, o Diabolus in Musica, para generar una sensación de malestar. Finalmente, la banda se rebautizó con el nombre de una película de terror de 1963, del director italiano Mario Bava, Black Sabbath, en un intento de reflejar su nueva dirección musical. La historia del espectro en el dormitorio de Geezer Butler no solo generó el título y el tema de su canción más influyente, sino que también solidificó el tono de terror, oscuridad y fatalismo que definió el heavy metal y al propio Black Sabbath. El pacto con el diablo en la encrucijada. La historia de Robert Johnson y su conexión paranormal es una de las leyendas más famosas y duraderas del Delta Blues. Los músicos que lo conocieron como Son House y Willie Brown afirman que Robert Johnson era inicialmente un guitarrista mediocre, incapaz de afinar y que solo aporreaba las cuerdas. Su talento era insignificante y a menudo era reprendido por tocar. Johnson desapareció durante un tiempo, se dice que entre unos meses y un año. La leyenda cuenta que en ese tiempo fue a un cruce de caminos. Se localiza míticamente en Clarksdale, Mississippi, donde se cruzan las carreteras 61 y 49, a la medianoche.
se encontró con una figura alta y oscura, la que en la leyenda se asemeja como el diablo, a quien le entregó su guitarra. El diablo recogió la guitarra, la afinó y tocó una melodía con ella, antes de devolvérsela a Johnson, avisándole que a cambio de esta habilidad, su alma le pertenecería para siempre. Robert Johnson regresó a las Juke Joints, mejor conocidos como bares, transformado en un maestro supremo de la guitarra. Su técnica era increíble, rápida y compleja, sonando para algunos como si dos guitarras estuvieran tocando al mismo tiempo. Sus contemporáneos, como Sondhaus, quedaron con la boca abierta y atribuyeron su repentino y asombroso virtuosismo a un pacto con el diablo, afirmando que su nueva energía y técnica parecían venir directamente del infierno. Hubo varios hechos de la vida de Johnson que reforzaron la leyenda. El propio Johnson alimentó la historia a través de sus canciones, en particular con temas como Crossroad Blues y Hellhound on My Trail, donde habla de la encrucijada y de ser perseguido por una fuerza infernal. Johnson murió en 1938, a la edad de 27 años, lo que lo convirtió en uno de los primeros miembros del infame Club de los 27. La causa de su muerte es incierta, pero la teoría más aceptada es que fue envenenado por el marido celoso de una mujer a la que se le había insinuado. Su muerte violenta e inesperada sirvió como el supuesto cobro de la deuda por parte del diablo. Algunos historiadores del blues ofrecen una explicación no paranormal, diciendo que el verdadero maestro de Johnson fue un músico llamado Ike Zinnerman, quien supuestamente practicaba por la noche, sentado sobre las lápidas de los cementerios para no ser molestado. Esta práctica en lugares macabros también habría alimentado la leyenda de sus poderes sobrenaturales.